¿Sí me Buenos escucha? días, mis buenos días. Buenos buenos días con todos. Vamos a iniciar con la sesión mientras la pantalla se va compartiendo, ¿sí? Vamos recordando un poco de lo que hemos trabajado. Asimismo, recuerden que es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Sí, ya está culminando el bimestre. Así que es muy importante la participación de cada uno de ustedes en el desarrollo de la sesión, ya que cuentan con una nota adicional al bimestre, ¿no? No solamente en mi curso, sino en los demás también, ¿ya? A ver, vamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada, ¿sí? Quizás contan con dudas, consultas, quizás han revisado el módulo y hay algún temita que no hayan entendido, que no se haya comprendido, ¿no? Y que yo pueda absolver cada una de esas dudas, ¿sí? Para que puedan desarrollarlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Su módulo. A ver, asimismo hay que recordar que es muy importante que ustedes coloquen aquí sus apellidos y nombres completos. Por ejemplo, acá hay Maribel Benavides y Anisa Spur. Necesito sus apellidos y nombres completos. ¿Sí? Es muy importante que ustedes coloquen sus apellidos y nombres completos para poder, sí, identificar, sí, el registro de cada uno. ¿Ya, chicos? Sí, ya que a medida que ustedes van participando, mi persona va anotándolos, registrándolos. Entonces, para ello, cuando se les emite la lista, necesito, sí, que estén con sus apellidos y nombres completos en lo cual están registrados en la institución, ¿no? Y así no tener inconveniente y puedan mejorar su calificación bimestral, ¿no? Entonces, las clases son significativas también. A ver. A ver, chicos, ¿qué recordamos de la clase pasada? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta, no? Quizás quedó dudas, es muy importante también ello. Ver, por eso también pueden participar si tienen inconvenientes con el audio, chicos. ¿Sí? A ver. Buenos días, Yanisa. Yanisa, tus apellidos y nombres completos. María, muy bien. Yalina. A ver, chicos, recordemos, realicemos una pequeña recapitulación al desarrollo de los temas de la clase pasada. A ver, chicos, cuando yo digo
aquella niña come mucho. ¿Qué tipo de Miss, palabras estoy? disculpe, hablaron de los sustantivos. ¿Los sustantivos? A ver, ya se relaciona así con los temas que hemos trabajado, pero netamente no hemos hablado del sustantivo. Les decía, a ver, cuando yo les digo, por ejemplo, aquella niña come mucho, ¿qué términos estoy usando dentro de esa oración? ¿Qué tipo de palabras? Pronombres, Miss. ¿Cuál sería el pronombre? A ver, Maribel. Ella, Miss. A ver, pero cuando yo digo aquella, ¿al lado de qué término está? ¿Mm? ¿Al lado de qué término está, chicos? Aquella niña come mucho. ¿Mm? ¿Cuándo un término puede cumplir la función de ser pronombre? ¿Mm? Aquella, Miss. Aquella. Pero ¿al lado de qué término está? Porque yo he dicho, aquella niña come mucho. O sea, dentro de la oración, el término aquella está al lado de niña. ¿Y niña qué tipo de palabra es? Sustantivo. Es un sustantivo, exacto. Y si es un sustantivo, ¿el término aquella será un pronombre? Sí, Miss, un pronombre. Mm, ahí hay una pequeña confusión, me parece. No puede ser un pronombre, ¿ya? Porque recuerden que los pronombres, ¿sí? Reemplazan al sustantivo. Los que reemplazan al sustantivo, ¿sí? Van a tener que cumplir la función del sustantivo. Yo uso un pronombre para poder, ¿sí? Diferenciar, o mejor dicho, nombrar de forma general a la persona. Para eso yo uso un sustantivo. Pronombre sería la niña, Miss. Tampoco, porque niña es un sustantivo. En esta oración que yo les he manifestado, es decir, aquella niña come mucho, no hay pronombre. Solo hay adjetivos, sustantivos y verbos. Porque digo, aquella niña, estoy indicando la ubicación de la niña. Entonces, ahí estoy usando un adjetivo. A diferencia que cuando yo digo aquella come mucho. Cuando yo digo aquella come mucho, ¿hay sustantivo? No, Miss. ¿Mm? No hay sustantivo, simplemente está apareciendo solo, El adjetivo. ¿ya? Exacto, no, ahí sí, el término aquella cumple la función de ser pronombre. En ese caso sí, porque ya no hay un sustantivo. Entonces, al yo decir aquella, estoy Miss, manifestando buenos días. persona.
No veo su pantalla, por favor. Estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada y les estoy compartiendo la portada de la clase del día de hoy todavía. María. Ya, Miss, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? No es lo mismo. ¿Y chicos? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre, ¿ya? Adjetivos, para que cumpla la función de ser adjetivos, pero recuerden, determinativos, debe de estar siempre al lado de un sustantivo, ¿ya? Al lado de un sustantivo. Y para que cumpla la función de ser pronombre, debe de aparecer solo, porque recuerden, los pronombres y los adjetivos son los mismos, ¿no? Cuando yo digo aquella, solo es pronombre, pero si yo digo aquella niña, ahí es adjetivo. Por eso es muy importante su identificación, ¿ya? Muy bien. Quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, dicho ello, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se enfoca, ¿sí? En el texto. Muchas veces cuando nosotros leamos o leemos un texto, se nos hace un poco complicado, ¿sí? Su interpretación. ¿Por qué se nos hace complicado su interpretación? Porque no leemos con estrategias, o mejor dicho, no identificamos correctamente el tema o la idea principal, ¿ya? A ver, más. Entonces, vamos a ver. Primero, cuando yo voy a leer un texto es importante determinar cómo realizar la lectura, ¿no? Es importante que desarrollemos diversos aspectos para que así la acción se pueda efectuar de manera favorable, ¿no? Puesto que va a colaborar en el desarrollo de nuestro aprendizaje, ¿no? El que nosotras conozcamos, leamos mucho más es muy importante, ¿no? Entonces, podemos determinar que la lectura va a ser un proceso de socialización y de adquisición de conocimientos, porque así nosotros leamos un texto de fantasía, estamos aprendiendo algo, ¿ya? Ahora, para que nuestra lectura sea muy significativa y eficaz, debemos de abordarla o determinarla de modo integral. ¿Qué quiere decir ello? Que debemos de entenderla como un proceso dinámico, ¿ya? Dinámico, relacionado y cooperativo de decodificación. ¿Qué es la decodificación? A ver quién recuerda, ese tema si lo han desarrollado con mi persona en el famoso elementos de la comunicación. ¿Qué es la decodificación, chicos? ¿A qué llamamos decodificación? Decodificación de signos, Miss. Ya, pero específicamente, ¿qué es decodificar?
A ver, ¿qué será? Miss, es de interpretar. Muy bien, Jacqueline. Esos son tus datos, ¿verdad, Arévalo Gala? Sí, Miss. Muy bien, Jacqueline. La decodificación es la interpretación, ¿ya? La interpretación de la información. Por ejemplo, ustedes ahora, cuando yo realizo esta pregunta, ustedes están decodificando, están interpretando, desarmando la información que yo les estoy brindando. ¿Para qué? Para que me puedan comprender, para que puedan responder a las preguntas que yo estoy realizando. Eso es la decodificación. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando nosotros vayamos a leer, debemos, sí, de decodificar, ¿no? Debemos de interpretar, ¿sí? La interpretación ya sea de signos, que son las letras, las imágenes y las relaciones, ¿sí? Yo debo de interpretarlas, ¿ya? Muy bien, ese es el proceso de la lectura. Ahora, ¿qué es leer? Leer muchas veces va a consistir en imaginar, en reflexionar y comprender y así poder interpretar y recrear, ¿cierto? Los sucesos que aparecen dentro de la historia, ¿no? Pero no todas las lecturas quizás nos cautivan mucho a nosotros la lectura. Entonces, ¿qué es favorable? Que nosotros cuando leamos nos involucremos dentro del texto, ¿no? Y así podamos interpretar. ¿No les ha pasado que cuando leen, por ejemplo, sí, cuando leen, por ejemplo, se incluyen dentro de la historia y se les hace mucho más práctico la lectura? ¿Les ha pasado o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Exacto. Entonces, es mucho más práctico ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Que debemos de comparar es producir significados, ¿no? Al relacionarnos nosotros. ¿Qué es la lectura? La lectura va a ser un proceso dinámico y flexible en el cual el pensamiento y el lenguaje van a estar involucrados en una transacción permanente, o sea, en un intercambio permanente. Sin significado no hay lectura, o sea, no hay interpretación. Si yo no logro interpretar o determinar la información del texto, no va a poderse interpretar o conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura es un acto productivo, ¿ya? Ahora, ¿quiénes participan de este proceso? Primero, la lectura va a ser una actividad mental porque pongo en marcha todos mis aspectos mentales que van a involucrar diversos actores, ¿no? Operaciones y factores. Todos ellos van a estar relacionados entre sí. En este proceso, ¿quiénes van a participar? El autor, quien va a producir a través del lenguaje, ¿no? Y el texto va a ser portador de significados, ¿no? De interpretaciones y con intención comunicativa, o sea, tiene un propósito de información y tiene existencia social y textual, ¿no? Que quiere decir que se va a adecuar al contexto social al cual pertenece. Y claro está del texto el cual se está escribiendo. Ahora, el texto es otro de los que participan de este proceso. ¿Por qué? Porque es una unidad fundamental de comunicación verbal humana que se logre difundir, el cual posee una estructura sintáctica, semántica y uno de recursos cohesivos, ¿no? Que le dan unidad al texto, ¿no? Ahora, el lector va a ser quien va a construir significado a partir del texto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a crear, yo estoy leyendo un texto y voy a crear nuevos significados en base a ello, donde va a ser fundamental en el proceso de lectura, ¿no? Es importante relacionar, sí, la información.
pues va a ser quien va a reconstruir el sentido general del texto, porque tú no tienes al lado, por ejemplo, al autor del texto, al autor del libro, ¿sí? Donde te difundo, te digas, "Ey, ¿sabes qué? Yo lo he escrito por este propósito, tiene este objetivo, esta relación, ¿cierto? No está. Entonces tú, a medida que vas leyendo, vas construyendo esos significados, vas interpretando, ¿ya? Ellos son los factores que participan en el proceso de lectura. Ahora, ¿qué factores van a intervenir en la lectura? Primero, los físicos y fisiológicos, la edad, el sexo, los aspectos sensoriales que forman parte de la lectura. Socioeconómicos y culturales, como el estrato social, el grupo familiar, el nivel educacional, ¿no? Va a depender de ello también la interpretación o la definición de un texto, ¿no? Porque muchas veces nos guiamos mucho por lo que queremos leer a la edad correspondiente. Por ejemplo, yo no le voy a hacer leer al, a un niño de 5 años la Metamorfosis, la Odisea, o sea, son textos básicos, entonces depende de ello. Los rasgos psicológicos, el equilibrio, la autoestima, el nerviosismo, también forman parte del proceso de lectura. Por ejemplo, cuando los adolescentes que normalmente empiezan a realizar una lectura de contextos de autoayuda, ¿no? Los aspectos cognitivos, que son habilidades mentales específicas, ¿no? La atención selectiva y la memoria, ¿no? A ver, ahora, hay diversas competencias que nosotros debemos de tener en cuenta para el proceso de lectura adecuado dentro de la lectura, ¿no? Es muy importante. Primero, la competencia semiótica. ¿En qué se enfoca la competencia semiótica? La competencia semiótica se va a enfatizar en la habilidad que nosotros vamos a tener para la interpretación ¿sí? Para poder dominar los signos. ¿Qué quiere decir? El texto en sí, ¿no? En eso se enfoca la competencia semiótica, ¿no? Poder interpretar, ¿sí? El texto que se está leyendo, ¿ya? Luego, la competencia textual, que es la capacidad de reconocer la coherencia, la cohesión de un texto, ¿no? Durante el proceso de lectura. Y la competencia enciclopédica, ¿no? Que ya va a depender del nivel de conocimiento, porque muchas veces es importante identificar ello, ¿no? Porque vamos a leer un texto y no siempre conocemos todo referente a ello, ¿no? Entonces es importante tener una base también, ¿no? Que sirve como apoyo a la lectura para que yo pueda relacionarlo, ¿no? La competencia interpretativa, que es la capacidad para poder inferir información, o sea, ¿qué quiere decir interpretar, deducir? A partir de los datos textuales que aparecen dentro del texto, ¿no? Conocimiento del mundo y procesos compresivos muy complejos que se pueda desarrollar. Y por último, la competencia estratégica. La competencia estratégica va a ser una habilidad para manejar estrategias específicas, ¿no? En el proceso de comprensión, ¿no? O sea, diversas técnicas de lectura que tú vayas a desarrollar. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente al tema? ¿Sí? Muy bien. A ver, chicos, les voy a pedir por favor, ah,
Maribel Benavides, tus apellidos y nombres completos en el chat, por favor. Janice Aspur también, sus apellidos y nombres completos, por favor, en el chat. Egberto Tello también, por favor, para poder registrarlos. Muy bien, entonces son diversos factores que forman parte de la lectura, ¿sí? Para que yo pueda comprender mucho mejor el texto. Ya es fundamental ello. Muy bien, entonces todo ha quedado claro. Seguimos. Ahora, hay diversos factores que determinan la comprensión de un texto también, como yo lo vaya a comprender, que van a estar relacionados, por ejemplo, con el emisor, con quien escribe el texto. Hay un correcto uso del código, ¿sí? ¿Qué quiere decir del idioma? Conocimientos básicos sobre lo que se está escribiendo y las circunstancias en que se va a producir el texto también forma parte de esta información, ¿ya? Involucra también ello. Relacionados con el receptor, el manejo del código, ¿no? También, si yo voy a leer un texto, va a ser un texto del idioma al cual yo hablo, ¿no? Para que se pueda comprender. Sus esquemas cognitivos, ¿no? Psicológicos y las circunstancias de lectura en la cual yo vaya a desarrollar, ¿sí? Relacionados con el mensaje, tenemos el tamaño y nitidez de la letra, que debe de ser la adecuada, coherencia y cohesión textual, la intención comunicativa que tiene y el contenido motivador, ¿no? Que debe de ser motivador. Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto? El texto va a estar conformado, ¿sí? Por la forma y el contenido, ¿no? En la forma se va a dar a conocer la distribución de párrafos. Y en el contenido, la exposición del tema, ¿no? La exposición de la información que se va a desarrollar, ¿no? Claro está, en la forma vamos a tener diversos párrafos, ¿sí? Con cada uno de ellos con una idea principal. Recuerden que en cada párrafo se tiene en cuenta, ¿sí? Una idea principal por cada uno. ¿Sí? Cada párrafo tiene una idea principal del texto en general. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra característica? En el contenido va a estar la estructura de la información, la introducción, el desarrollo y la conclusión de la información, para luego obtener la idea central del texto. O sea, forma parte de estos dos elementos muy importantes, lo cual van a dar a la idea central de todo el texto, para así determinar el tema y finalmente el título. Entonces, de esa forma se estructura el texto, ¿no? Que forma parte del texto con su organización, la distribución de párrafos, la exposición del tema, ¿no? Que da consigo la idea central del texto, el tema y finalmente el título, porque recuerden que en base al tema yo puedo determinar el título del texto.
¿Sí? Ahora, ¿cómo estará organizado un texto? El texto va a tener una organización. ¿Qué quiere decir? Que es posible observar que un texto vaya a estar organizado en párrafos. Y cada uno de ellos, ¿sí? Cada párrafo va a ser portador de una idea, lo cual va a proporcionar un nuevo aspecto a la idea, ¿no? Central del escrito como totalidad. A partir de esa idea central se va a poder determinar el tema del texto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿De qué se trata? Y un posible título que yo le puedo dar al texto, ¿no? Ahora, cada párrafo va a tener una idea principal, que quiere decir que es la información fundamental que carece de detalles, ¿sí? Y esta idea puede ser o no complementarse, puede ser fundamental o no en el texto, ¿no? Por ideas secundarias, donde su función va a ser el de aportar información anexa al tema que se viene desarrollando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas etapas? Primero, debo de analizar la información, separar o dividir el texto en partes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para así poder determinar el significado, ¿sí? De cada párrafo de forma individual y en relación con el texto en su totalidad. Para sintetizar luego, ¿no? Reconstruir el texto en sus aspectos fundamentales, donde va a ser una operación de selección de contenidos esenciales, ¿no? Proceso que va a ser inverso al análisis y determinar de esa forma la idea central, lo cual va a requerir verificar, ¿sí? La coherencia del texto, ¿no? ¿Cuál es ese sentido, esa lógica del texto y determinar así el contenido fundamental, ¿no? Donde va a existir procedimientos para determinar el tema y la idea principal del texto. Y por último, la titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el tema más lo dicho sobre él. Esa es la titulación, ¿no? El título del texto. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta sobre cómo va el proceso de análisis, de interpretación de un texto? No, Miss. ¿Todo claro? A ver, Maribel, me sale Benavides Gallegos. Esos son tus datos correctos, ¿verdad? Sí, Miss. Ah, ya, recién veo tu mensaje. Muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a ver y vamos a verificar cómo yo logro identificar o determinar la idea central de un texto, ¿ya? Que es muy importante también identificar y conocerlo, ¿no? De alguna u otra forma es fundamental, ¿ya? ¿Cómo creen que determinamos o qué estrategias conocen ustedes, chicos, para poder determinar la idea central de un texto? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo lo determinan ustedes? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para la lectura? Ya, con sus partes. Cuando ustedes realizan la lectura, por ejemplo, ¿qué estrategias tienen para poder comprender mejor al texto?
Miss, buscar la oración que resume el propósito del texto Ya. o preguntar quién enseñamos el lector. Ujú. Ya, pues estaría bien. Pero la pregunta es, cuando tú realizas una lectura, ¿sí? Siempre debes de responder otra, ¿cierto? Entonces, para Miss, que tú buenos puedas días. Es importante considerar el texto principal. muy bien la idea central, ¿cierto? Del texto. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Cómo determinar la idea central de un texto? ¿Cómo yo lo determino? Para determinar el tema central, debemos de preguntarnos, ¿de qué nos habla el texto? Recuerden, ¿ah? El tema central, no la idea central, todavía no, sino el tema central. ¿Qué me pregunto? ¿De qué nos habla el texto? Y la respuesta nos va a dar el tema central. Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este cuadrito, de este pequeño párrafo de color amarillo? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, María, levantaste la mano. Mi amor, Yo, Miss, Ya, a ver. la cartografía es la ciencia que tiene por objetivo la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Ujú, muy bien. Entonces yo me hago la pregunta, ¿de qué nos habla el texto? ¿Cuál sería mi respuesta? La De la cartografía. elaboración de mapas. Cartografía, Miss. Nos habla de la cartografía. Fía. De la cartografía. ¿Ya? Esa sería mi respuesta. Y esa respuesta sería nuestro, ¿qué sería? Nuestro tema. ¿Ya? Ese sería nuestro tema. Ahora, una vez que yo tenga mi tema, voy a reconocer mi idea principal, lo cual la pregunta que nos realizamos es, ¿qué se dice respecto del tema? ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante primero determinar el tema para luego determinar la idea principal del texto. Ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo el tema. ¿Cuál es mi tema? Mi tema es la cartografía, o sea, mi texto habla sobre la cartografía. Ahora, entonces yo ya sé mi tema. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué se dice respecto al tema? O sea, ¿qué se dice sobre la cartografía? ¿Qué se Se dice? habla de la ciencia y la elaboración de mapas. Ya puede ser una posible respuesta. ¿Qué más? ¿Solo ello? De la superficie de la Tierra. Ya que es de la superficie de la Tierra. Que la cartografía es la ciencia, Miss. Ya, a ver, vamos a ver del texto, ¿ah? ¿Qué se dice sobre el tema? Se dice que es la ciencia, muy bien, que representa la Tierra a través de Mapas. De los mapas. Exacto. Entonces, ustedes han visto que estamos haciendo un breve resumen respecto a la idea general del texto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi idea principal? Mi idea principal sería que la cartografía es la ciencia
que representa la Tierra a través de mapas. Esa sería mi idea principal. Y ese es el proceso para poder determinar. ¿Me dejo entender? Ahora, cada párrafo, ¿sí? Cada párrafo va a estar marcada por un punto aparte, ¿sí? Para poder diferenciarlo, va a estar marcada de esa forma. Ahora, ¿por qué? Cuando yo va a tener una extensión variable, o sea, va a tener más de una oración, ¿sí? Va a desarrollar una idea principal, aunque a veces va a tener más de una, ¿ya? Y la idea principal es global. ¿Qué quiere decir? Es abarcador, o sea, se enfoca en todo el texto y suele encontrarse de forma clara, o sea, yo lo puedo deducir, ¿ya? Y va a tener palabras claves dentro de una oración, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de un párrafo. A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen sobre este tema para que se pueda comprender mejor. Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chillidos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chiflidos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse.
Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aletas, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para ilustrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto, los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien, se comprendió mejor, ¿verdad? La definición de texto y cómo determinar la idea principal de un texto. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo determinar la idea principal de un párrafo? Recuerden, ya no solamente de un solo texto, sino de un párrafo. Primero, ¿qué debo decir? La idea principal de un párrafo se va a reconocer mediante la pregunta ¿qué se dice respecto del tema en este párrafo? Y se expresa generalmente a través de una oración principal, donde puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. Por ejemplo, acá, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, ¿alguien que me ayude con la lectura? Yo, Miss. Ya, a ver, escucho. A ver, ¿cuál? El celestito, ¿no, Miss? No, el verde, el verde. Ah, ya, Miss. No cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e incluyentes revoluciones científicas del siglo, ¿no? Sí, que sí, 2020. Del Del siglo siglo XX. XX. Es una ciencia que se trascendió de los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad científica. No solo es este aspecto, sino el ético. No veo bien también. Muy bien, gracias Maribel. Dice, aquí por ejemplo nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué trata el texto? De la ingeniería genética. ¿Y qué se dice sobre la ingeniería genética? Se dice que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Por ejemplo, en este caso, vemos que la idea principal de este párrafo está al inicio, ¿ya? Pero también puede estar al centro, ¿no? Una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigadores, por ejemplo, ¿no? Se determina, ¿no? Y que ha impactado en la sociedad tecnificada en todos los aspectos de ingeniería, ¿sí? Genética es una de las más grandes. Por ejemplo, acá está al intermedio, ¿no? Al intermedio. Como también puede estar al final, ¿no? Entonces, esa es la actividad. Muy bien. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? ¿Ninguna? No. Muy bien. Entonces, en base a ello, vamos a determinar, ¿sí? La idea, el tema y la idea principal de este pequeño texto. A ver, un minuto para que ustedes lo analicen y lo resuelvan. Y luego lo desarrollamos conmigo.
Miss. ¿Culminaron? Maribel. No, Miss, como no se escuchaba nada, discúlpeme. Ahí así, les he dado unos minutos para que ustedes lo puedan analizar y luego lo desarrollemos conmigo. La idea es que ustedes también lo logren desarrollar. Sí, Miss, sí. Ujú. Ya, muy bien. A ver, ¿quién terminó? ¿Quién culminó? ¿Ninguno? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño párrafo? Yo mismo. Yo mismo. Yo mismo. A ver, María Córdoba. Dice, el Renacimiento es ante todo una edad descubridora. En ella el hombre aparece todo de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. Muy bien. Ahora, la pregunta que me hago primero, ¿de qué nos habla el texto? Del renacimiento, mire. Del renacimiento. ¿Y qué nos dice sobre el renacimiento? ¿Qué nos dice sobre el renacimiento? De una edad, Miss. Que es toda una descubridora. Muy Es bien, una que es edad ante todo descubridora. una descubridora. ¿Ya? Esa sería Dora. mi idea principal. Ahora, tenemos siguiente texto. Dice, este es el teatro que hizo la UNESCO, un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas. El teatro del absurdo que en síntesis pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿De qué nos habla? Del teatro. Muy bien. ¿Y qué nos dice sobre el teatro? Del teatro, Miss, de la pobreza. Desenmascaró la pobreza. Que desenmascaró la Desenmascaró la pobreza. El absurdo pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que muchas veces, dice, es necesario inferir, interpretar la idea principal. ¿Ya? Es muy importante ello.
Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Referente al tema. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, gracias. Muy No, bien, Miss, todo chicos. Todo claro, Dudas, consultas. Nos quedamos Todo aquí claro. hasta una siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta Hasta luego, luego. Miss. Luego,